Queremos agradecer al doctor Mariano Jiménez por habernos tenido en cuenta para generar este simpático debate, que ya sabemos quién va a ganar, pero bueno, es un placer siempre aprender y discutir un poco de los casos y las charlas de Mariano. En este caso estaremos junto con el doctor Miguel Stati, que todos conocemos también. Hace mucho se dedica a la cirugía laparoscópica Miguel y nos ha enseñado un montón de secretos y creemos que va a ser muy enriquecedor este encuentro. Por ahora tenemos 129 participantes, estamos casi en horario, no sé si quieren esperar un poquitito más. Sé que hubo una encuesta, Mariano, hasta hace poco, creo haberla completado también. ¿Cómo te fue con la encuesta hasta empezar la charla? Lo hicimos 3 días por las redes, 822 cirujanos respondieron, que es un número que me impresionó. Y los números, los números me los reservo para darle un poco de emoción. Perfecto, sí, obvio, sí. Pero realmente impresionante la cantidad de gente que respondió a la encuesta. Impresionante. Bien, me alegro, muy bueno. ¿Quiere decir algo, Miguel? Cuando usted diga, Mariano, Miguel está listo también acá. Vamos. Bueno, un segundo que voy a poner el... Muy bien. Bueno, pasamos a la primera presentación. Compartirla. La comparte Miguel, sí. Segundo. ¿Cómo? No es la primera. Buenos días a todos, buenos días, Mariano. Comienzo nuevamente, buenos días a todos, buenos días, Mariano. Buenos días a los amigos, vi que estaba Boretti, el doctor Gatti, muchos amigos y futuros amigos también. El tema de hoy, que es el de colangiografía intraoperatoria sistemática, que tengo que agradecer al doctor Mariano Jiménez que se le haya ocurrido generar este debate, que a mí me interesa particularmente. Creo que ambos somos ejemplo, digamos, tanto en el caso mío de la colangiografía intraoperatoria siempre, y el doctor Jiménez de la colangiografía selectiva. Así que no es que tenemos que forzar nuestras opiniones. La colangiografía sistemática se enmarca dentro del tema colecistectomía segura. La colecistectomía segura tiene ciertas técnicas, digamos, para el abordaje, que pueden ser de abordaje quirúrgico o de estrategia quirúrgica o de técnicas auxiliares, de apoyo. Las técnicas de abordaje, hoy por hoy una de las más reconocidas es la visión crítica de seguridad, la técnica de fondo a cuello, que era la técnica de elección en caso de dificultades en la cirugía abierta, la colecistectomía parcial, que se está poniendo parcialmente de moda en este tiempo, la colecistostomía para casos más o menos desesperados, e incluso la suspensión del procedimiento si vemos que nos supera la patología que estamos viendo. En cuanto a las técnicas de apoyo, no hay muchas. La colangiografía fue la primera, y en realidad la primera fue la mano que tocaba la vía biliar, después la colangiografía,
apareció la ecolaparoscopía, que nosotros usamos principalmente en embarazo o casos de alergia al yodo, y las imágenes por fluorescencia que en este momento, digamos, están en desarrollo, en su infancia, digamos. Aquí vemos las imágenes de la visión crítica de seguridad. La visión crítica de seguridad deja bastante seguro al cirujano una vez que lo disecó. Pero el problema muchas veces no es, es el mientras tanto, digamos, hasta obtener esto. El peligro es anterior a esta obtención. Nosotros hicimos un trabajo comparativo de la técnica de la visión crítica, de la aplicabilidad, y dio alto, pero así todo hay un grupo no menor de pacientes en los cuales la cirugía sigue siendo dificultosa. Aquí voy a mechar de vez en cuando una colangiografía como para ir motivando a la gente. Aquí vemos una colecistocolangiografía. Nosotros hacemos colecistocolangiografía y debo reconocer que es por comodidad. Esta técnica la desarrollamos en 1992 ante la intranquilidad que nos dejaba operar sin colangio. Nosotros veníamos de una época abierta con colangio sistemática y nos dejaban muy intranquilos. Entonces desarrollé esta técnica que en realidad es muy sencilla y que nos está haciendo un mapita. No es lo mismo operar así y ver que tiene dos hepáticos que se van a unir en forma baja, digamos, en el ilio, y que el cístico está yendo prácticamente a la unión de ambos hepáticos. Uno es como que tiene un adelanto de posibles peligros. Vamos a dividir un poco los temas en la colangiografía. ¿Qué rol tiene en la mostración de la anatomía biliar? En tema litigios por mala praxis, en la litiasis coledociana, cuáles son las contras, los pros, la experiencia personal, y un último comentario sobre el efecto Lindy. Acá vemos una colangiografía transística en un paciente habitual que no tenía sintomatología canalicular y nos encontramos con un cálculo distal en colédoco que sacamos con una canastilla. Ahora bien, empecemos por evaluar el impacto de la colangiografía en la lesión de vía biliar. Para eso tenemos que buscar evidencia. La mejor evidencia, todos lo sabemos, son los ensayos clínicos. ¿Qué inconveniente tenemos en esto? Que se calcula que se requieren más de 30.000 pacientes aleatorizados para que el trabajo tenga el suficiente poder como para definir, zanjar el tema. Sin embargo, este trabajo no se ha iniciado y también es muy probable que no se pueda... yo no puedo ver ahí eso para aprobar. Apareció en la pantalla una nota. Ahí está. Aprobáselo. Aprobáselo porque... Bien, perdón. Entonces, ¿esto qué implica? Que nos vamos a tener que basar en estudios poblacionales que están sujetos, obviamente, a mayores riesgos que los estudios. ¿Por qué se me fue ahí, perdón? Esto, que no lo tengo acá ahora. Pero un segundo. Disculpen los temas técnicos. Bueno, funciona.
Se perdió el audio, me parece, ¿eh? Está sin audio. No se escucha, no hay audio de fondo. Se perdió el audio. Tiene cerrado el audio. Sí, vinculando ya, sí. Bien, ahí, tranquilo. No anda. No, vamos. Yo ya mandé mensaje para que arreglen el audio. Disculpen, ahora estamos, Mariano. Perfecto, ahora sí te escuchamos perfecto. Bien. Entonces decíamos que acá tenemos una colangiografía en una vesícula esclerotrófica y nos está dando un mapa de a dónde vamos. No es que tenemos una retracción fibrosa de todo el lecho vesicular que no sabemos bien dónde estamos. Sabemos que tenemos un buen cístico, que está dilatado, que la vesícula es chica y cumple la función entonces de un mapa. Este trabajo es una revisión poblacional que hizo Flam de la Washington University en el 2003, que publicaron en La Llama. Ellos evaluaron la base de datos de Medicare de 7 años, del 92 al 99, con 1,5 millones de pacientes colecistectomizados, las 3/4 partes laparoscópicos, y evaluaron qué pacientes requirieron reparación de la vía biliar dentro del año de la cirugía, lo cual le dio un 0,5%, 7.911 lesiones de vía biliar. Filtraron los datos de acuerdo a si tenían colangio intraoperatoria o no tenían colangio, y vieron que si tenían colangio, la prevalencia era de 0,39%, y si no la tenían, de 0,58%, lo cual dio un riesgo relativo de 1,49 con un intervalo de confianza estrecho de 1,42 a 1,57, por lo tanto confiable. ¿Qué conclusiones sacamos de esta revisión? La primera, la más clara, que hubo un 49% más de lesiones de vía biliar en aquellos pacientes a quienes no se realizó colangiografía. La conclusión 2, cuando filtraron los datos de acuerdo al riesgo del paciente y la inexperiencia del cirujano, el riesgo aumentaba 71%. Y la conclusión 3, si filtraban los datos de los cirujanos colangiografistas, a aquellos casos que hicieron sin colangio intraoperatoria, la lesión de vía biliar se acercaba al resto de los cirujanos. Es decir, con esto intentaban descartar que no fuera que los que hacían colangio eran los cirujanos más hábiles. Aquí tenemos otra colangio intraoperatoria de un paciente que se presenta con ictericia y cólico coleociano, y bueno, tenemos un mapa más o menos de la complejidad con litiasis prácticamente en toda la vía biliar, intra y extrahepática. Esta segunda revisión es de Van Damme, de Holanda, del 2011, junta los 6 mayores estudios poblacionales con más de 10.000 pacientes cada uno, en los cuales se comparó el uso y el no uso de la colangiografía. Y la odds ratio dio que la colangiografía tenía un efecto protector del 0,67. Este es el forest plot que muestra el efecto protector de la colangiografía. Vemos los gráficos de los diferentes trabajos de los 6
que componen el estudio, y abajo de todo estamos viendo aquí el rombo que muestra la sumatoria de los pacientes y que claramente tiene la colangiografía intraoperatoria un efecto protector. Como conclusión de ese trabajo, la colangio conlleva una disminución del riesgo de lesión de vía biliar del 33%. Aquí vemos otra colangiografía intraoperatoria en un paciente con ictericia, hacemos una colecistocolangiografía y ya estamos viendo qué nos espera. Uno, de alguna manera, le está dando un mapa interesante del problema en el cual se está metiendo. Pasemos a los aspectos médico-legales de la lesión de vía biliar y veamos esta revisión de Kapor en donde plantea que en el Reino Unido 7 de cada 1000 colecistectomías termina en causas judiciales, con 65% de resultados desfavorables y un valor promedio de reparación al paciente de $65.000. En Holanda, 8 de cada 1000 colecistectomizados van a presentar causas judiciales, pero Holanda tiene un tribunal superior que filtra los procesos y solo 18% prosperaron, con un valor promedio de $11.000. En Estados Unidos el 86% de los veredictos son desfavorables, con un valor cercano a los promedio cercano a los $500.000. En Alemania, el 57% de los veredictos fueron desfavorables y el factor común de los diferentes litigios es el retraso en el diagnóstico cuando éste se hace en el posoperatorio. Aquí tenemos otra colangio que nos está mostrando claramente que no tenemos que ir a buscar el cístico porque no hay cístico. Y es un dato que siempre es bueno saberlo de antemano. Es fácil buscar o encontrar trabajos que evalúen y que tengan, digamos, significación en cuanto a las lesiones de vía biliar. Acá vemos, lo elegí por ser un trabajo argentino del Hospital Italiano, sobre 11.400 colecistectomías, hubo 20 lesiones de vía biliar. Es muy difícil con esos números conjeturar demasiado. Sin embargo, podemos ver que en el 95% de los pacientes se hizo colangio, que 18 se detectaron en el intraoperatorio y que las que no se detectaron en el intraoperatorio es porque no filtraban y se atribuyen a caída de escara alejada. Y lo más importante, no hubo litigios. Acá tenemos otra colecistocolangiografía en donde me imagino que ustedes podrán ver hacia abajo, hacia el trocar de 10, que nos encontramos frente a una fístula colecistoduodenal. Todos pequeños datos que hacen a la seguridad del procedimiento. El tercer punto es el tema de la litiosis coledociana. La colangiografía en realidad se desarrolló como arma para el diagnóstico y tratamiento de la litiasis, no tanto por el tema de lesión de vía biliar, porque antes solo existían las manos y la palpación. Sin embargo, a partir de los 70, con la incorporación del RCP, la colangiografía empieza a perder la relevancia que tenía, dado que yo empecé antes de la retrógrada y si uno tenía un cálculo olvidado o ignorado, tenía que reoperar al paciente, lo cual era un tema bastante desagradable para el paciente y para uno. En los 90, con el inicio de la laparoscopía, ante las dificultades técnicas de implementación, muchos cirujanos dejaron de realizarla y optaron por derivar a los pacientes con sospecha de litiasis coledociana al endoscopista, generando la resolución de la patología en 2 tiempos. A mí esto me tocó también, las primeras 20 las hice sin colangio y me sentía muy, muy mal
entonces se me ocurrió desarrollar la colecistocolangiografía con bastante satisfacción. Aquí tenemos otra colangiografía transística que nos está mostrando en el problema que tiene la vía biliar de este paciente. Y vuelvo al trabajo del Hospital Italiano para mostrar que ellos tuvieron 10% de litiasis coledociana, 1176, el 32% no sospechadas, y con un índice de conversión del 2.3%, con la gran parte la resolvieron en forma laparoscópica. Entonces, como conclusión, en sus manos ha sido altamente efectiva para la resolución en un tiempo de la litiasis vesicular y coledociana. Aquí vemos otra colangiografía, no sé si se puede apreciar bien, donde emboca el cístico en la vía biliar, ahí está la piedra impactada, quiere decir que ya sabemos de antemano que no vamos a poder pasar la canastilla por ahí y que nos vamos a tener que ingeniar alguna forma para sacar esa piedra. Bien, punto 4. ¿Qué dificultades reales tenemos para implementar la colangio? Lo primero, el intensificador de imágenes. El costo es de 50 a 100 mil dólares. Si se hace hoy cirugía ortopédica, seguramente se cuenta con el equipo, porque hoy es un sine qua non de la cirugía ortopédica. Pero bueno, hay que reconocer que el costo no es menor. El segundo punto es que la colangiografía no se haya diferenciada dentro del módulo quirúrgico y económicamente hacerla genera costos que no se financian caso a caso. La irradiación genera un riesgo de alrededor del 1 en 100.000 de cáncer, lo cual no es significativo. Y en cuanto al tiempo quirúrgico, esto dependerá obviamente de cada cual. Nosotros presentamos en la revista argentina una evaluación de la colecistocolangiografía versus la transística y nos dio que la colecistocolangio tardamos 5 minutos promedio y la transística 10 minutos promedio. Aquí tenemos otra colangiografía con un gran número de litiasis coledociana. Entonces, los pros de la colangiografía. El principal, la tranquilidad. Frente a una bilirragia, conocemos ya la anatomía. Hay una casi nula posibilidad de evento adverso ligado a la litiasis coledociana ignorada. Y mantenemos un know-how que puede llegar a ser necesario frente a situaciones difíciles. Aquí tenemos otra colecistocolangiografía que nos está mostrando los cálculos distales y uno arriba ya en el hepático. Los pros. En el caso de haber diagnosticado y tratado una litiasis coledociana, el método es sustentable, ya que esta se factura, estamos hablando en nuestro medio, recordemos que la litiasis coledociana es entre el 3 al 5% en menores de 60 años, pero del 20% en mayores de 70, como presentáramos en la revista argentina de cirugía en el 2012. Y ante una lesión de vía biliar, su reconocimiento y eventual tratamiento ofrece al paciente los mejores resultados, reduciendo el riesgo de litigiosidad. Aquí tenemos otra imagen de una panlitiasis biliar. Y para ir terminando, me gustaría hacer una mención a mi experiencia personal. Yo tengo realizadas 6.200 colecistectomías, 1.700 convencionales y 4.500 laparoscópicas en 40 años, con colangiografía sistemática. Nunca me arrepentí de haberla hecho. Diagnostiqué y traté 900 casos de litiasis coledociana, 300 en la época convencional y 600 laparoscópicos. Diagnostiqué 5 lesiones de vía biliar que produje y las resolví en el intraoperatorio. Ninguna terminó en litigio. Aquí tenemos otra imagen que nos está mostrando que el cístico desemboca bastante abajo y vamos a tener inconvenientes para extraer los cálculos de arriba por una vía transística.
En conclusión, la colangiografía intraoperatoria sistemática cumple los siguientes roles. Mantiene un know-how técnico en riesgo de perderse, permite diagnosticar y tratar la litiasis coledociana en un tiempo, disminuyendo costos y evitando situaciones desagradables en el postoperatorio, ayuda al diagnóstico intraoperatorio de la lesión de vía biliar evitando su agravamiento, mejora la calidad de vida del paciente resuelto y disminuye la litigiosidad. Acá tenemos otra panlitiasis biliar. Y para terminar, les quisiera dejar esta reflexión de Nicolás Taleb, pensador, es economista, bastante heterodoxo, que estudia sobre todo la toma de decisiones en situaciones difíciles. Y él retoma, digamos, un tema que se llama efecto Lindy. El Lindy es un bar de Nueva York, a donde van los actores después de trabajar en Broadway, y hace relación al paso del tiempo y sustentabilidad. El mayor tiempo que vayan al bar estas personas, si estas personas se mantienen un año en el bar, quiere decir que su obra va a seguir en cartelera un año más. En todas las ciudades, las grandes capitales del mundo, se generan nuevos cafés, bar, decenas por año. La mayoría desaparece en los primeros 3 a 6 meses y el que supera el año de supervivencia resulta muy probable que siga existiendo al año siguiente. De 10.000 trabajos que aparecen en un año, es muy probable que solo uno siga vigente al año siguiente. Un conocimiento, un libro, una técnica que se mantuvo una generación, es muy probable que se mantenga vigente la generación siguiente. Y con esto les agradezco su paciencia. No puedo pasar la última diapositiva. No, tendría que ir a la última diapositiva. Bien. Esta era la última diapositiva, les agradezco mucho. Y pasamos entonces a la presentación del doctor Mariano Jiménez. Bárbaro, Miguel. Ahora, mientras me habilitan a poder compartir mi pantalla. Los comentarios los hacemos al final de las dos presentaciones, ¿le parece, Mariano? Bárbaro. Y aparte así abrimos la discusión y todo. Mariano, ¿puede subir el volumen? Se lo escucha muy bajito acá. No sé si es de su computadora. A ver, ¿ahí me escuchan mejor o no? Muy bajo, un poco bajo. ¿Muy bajo? Ahora vemos acá. A ver, ahí, no sé si me escuchan mejor. Hola. Sí, perfecto. Bueno, bárbaro. Voy a compartir. Bueno, primero, un placer estar acá y poder tener este debate. Aparte, tenerlo con Miguel es un placer mayor. Primero, porque nos conocemos, somos amigos hace más tiempo que el que uno le gustaría acordar porque revela edad. Y por otra parte, porque claramente es uno de los cirujanos que respeto, porque toda su vida se ha dedicado a trabajar, a formar gente, a organizar cosas, realmente una persona fenomenal. Miguel sabe que yo pienso distinto y voy a tratar de defender con toda mi fuerza, desde el punto de vista académico, la postura que yo defiendo. Y esto es importante, y sobre todo, primero, me encanta que haya tanta gente que se haya sumado a este debate, y creo que es importante que los jóvenes sepan que dos personas pueden pensar diferente desde un punto de vista médico, pueden debatir, por ahí pueden debatir fuertemente,
pero no por eso dejan de reconocer sus valores y no por eso se van a pelear, ni mucho menos. Entonces, está bien el tema de poder debatir en medicina. Es una cosa que a veces lo hemos olvidado, sobre todo en Argentina, y creo que tenemos que retomar. Los cambios, así como el efecto límite, muy interesante lo que dijo Miguel, también es cierto que los cambios vienen, y los cambios vienen y están, y uno puede acompañarlos, puede moldearlos, puede mejorarlos, pero no puede pararlos. Es como un río que va por la montaña, que uno podrá poner las manos y algo podrá retener, pero el agua se le va a escurrir entre las manos. Cuando empezó la cirugía laparoscópica, en el año 91, los primeros papers importantes, me acuerdo cuando publicó Petruccieri su experiencia sobre cirugía laparoscópica y el futuro de cirugía laparoscópica, el mismo año, en una revista muy importante, la revista de nuestra sociedad, de la HPV, sale un trabajo de George Terre Blanche, una persona con una experiencia muy, muy grande, acerca de la peligrosidad del nuevo procedimiento. Entonces, ya realmente es una piedra fundadora o era una innovación peligrosa. O sea que los cambios vienen, hay gente que los apoya, gente que no los apoya, y después el tiempo dirá si realmente sirven o no. Hay ciertas cosas, a ver, un bife de chorizo, un Malbec, es argentino, o sea, después podemos ver otros lados que se hacen, etcétera, y muy bien, etcétera, pero esto es argentino. También es argentino Mirici. Y uno dice, bueno, y hablar algo en contra, aparentemente, de lo que Mirici dijo en 1930. Bueno, yo estoy convencido que si Mirici viviera hoy, con todas las tecnologías, con todas las posibilidades que hay para tratar, todas las nuevas imágenes, todos los procedimientos para hacer si uno tiene algún inconveniente y no puede resolverlo durante la cirugía, etcétera. ¿Cómo abriría esto? Posible Mirici estaría en mi lugar defendiendo en este momento la colangiografía, la miricigrafía, como decía Finoquito, que había que nombrarla, que fuera selectiva y no sistemática. O sea que esto es algo que también hay que tener presente. Entonces, ¿en qué se va a basar mi charla? Mi charla, que espero sea muy corta, se va a basar principalmente en 4 trabajos que tuve el placer y el honor de participar. 3 son consensos. Uno es un Delphi Consensus donde estuvo gente como el Steven Strasberg, Horacio Asbun, bueno, gente bastante conocida en general, sobre lesión quirúrgica y colecistectomía segura. La otra es unas recomendaciones de cirugía laparoscópica segura del IRCAD, donde estuvo Guacabayasi, Nicolás de Martín, de Lamagne, Marescó, Olivier Subran, o sea, gente que, Patrick Pesó, gente que ha trabajado mucho sobre esto durante mucho tiempo, y también se habla de colangiografía intraoperatoria. Y las guías de Tokio, el 2018, donde también es el tercer consenso que yo me voy a basar, donde, bueno, ustedes saben, toda la gente que estuvo involucrada en las guías de Tokio 2018. Y por último, un trabajo que lo voy a citar un par de veces, que es una encuesta que hicimos con nuestro grupo de trabajo de DAISIM hace un par de años sobre, sobre visión crítica de seguridad y la seguridad que da y la relación con colangiografía, etc. Y uno primero debe preguntarse qué está pasando en el mundo. O sea, ¿la gente hace o no hace la colangiografía sistemática? Bueno, cuando uno ve una serie tal vez más importante de 2017 del grupo que une el grupo japonés, coreano y de Taiwán, observa que colangiografía sistemática en el Asia lo hacen en menos del 20%, alrededor, digamos, del 20% de los casos. Pero uno dice, son asiáticos, está lejos, no le vamos a dar bolilla. Yo le diría que después del virus podemos decir de que el que esté lejos después puede estar cerca rápidamente, pero digamos, no le damos mucha bolilla porque es lejos. Entonces vemos trabajos más cerca, trabajos europeos, por ejemplo, ingleses, donde ellos demuestran que hacen colangiografía
sistemática, que lo llaman de rutina, en el 24%. Volvemos alrededor de ese 24% de colangiografía sistemática. Acá hay un tema muy interesante que dicen rutinario. Por definición, rutinario es lo que se hace sin pensar. Yo me lavo los dientes a la mañana, ni estoy pensando, me estoy lavando los dientes de mañana, pues automático. Bueno, es bueno que los cirujanos hagamos todo pensando, no sin pensar. O sea que las cosas rutinarias no son del todo buenas. ¿Qué pasa en Estados Unidos? Más cerca todavía. En Estados Unidos, según el consenso de SAGES y una serie de trabajos de centros académicos, vemos que se hace en forma sistemática entre un 15 y un 17% de los cirujanos en Estados Unidos hacen la colangiografía sistemática. Entonces uno puede decir, bueno, en el mundo pareciera ser que la inmensa mayoría no hace la colangiografía sistemática. Pero está bien, nosotros vivimos en la Argentina. ¿Qué pasa en la Argentina? Bueno, hicimos una encuesta en redes sociales el fin de semana y el lunes. Contestaron 822 cirujanos, lo cual les agradecemos porque fue para este debate y realmente las respuestas fueron muy grandes. Nosotros queríamos llegar a 450 y estábamos muy ilusionados que íbamos a llegar a 450 y en 3 días llegamos a 822 respuestas. Lo que es interesante, que el 71% dijo que la hacía de forma selectiva, el 21%, casi 22% en forma sistemática y el 6% no lo hacía nunca. Entonces uno dice, a la marosca, pareciera ser que en Argentina es como en todo el mundo, que el 71% la hace en forma selectiva y solo el 21 o 22% la hace en forma sistemática. El primer tema que uno podría decirse es, Mariano, esta encuesta no tiene ningún valor porque es por redes sociales y las redes sociales es para contar lo que hiciste el fin de semana y es para decir tonterías, etc. Cuidado, la cosa está cambiando y las redes sociales no son para esto. Pero como sé que podrían decírmelo, voy a citar los números de una encuesta que tenemos publicado con nuestro grupo en PubMed, que está hecho con toda la rigurosidad científica. Recuerden estos valores y ahora vamos a ver los valores de hace 2 años en el trabajo científico. Son exactamente iguales. Son 71% la hacen selectiva, 6% no lo hacen nunca y 23% lo hacen en forma sistemática. O sea que podemos decir que estos números, por el trabajo científico más lo que tenemos de las redes sociales, son los valores reales de la Argentina. Y la pregunta entonces que uno se puede hacer es, ¿se puede defender un método como el gol estándar? ¿Se puede decir que es el método que la gente está haciendo de generación en generación y por eso hay que mantenerlo? Es el efecto cafetería que decía Miguel, cuando lo hace menos del 25% de los cirujanos. Podemos decir que incluso con el tiempo pareciera que cada vez esa brecha se va ampliando más. Entonces, claramente hay algo que no está en el tema. Es así que nosotros podemos decir que como un péndulo hay un grupo que dice que hay que hacerlo siempre, hay un grupo que dice que no hay que hacerlo nunca, y lo que yo voy a defender esta noche es que hay que hacerlo a veces, en forma selectiva, con criterio. Alguien una vez me dijo, en cirugía como en el amor, ni siempre ni nunca. Bueno, esto es lo que le voy a decir. Esta charla que yo voy a dar no es para el 70%, es para el 30% que hace sistemática aún hoy o que no hace nunca aún hoy. Es a ellos a los que me voy a dirigir. Entonces, dice, bueno, fenómeno, pero nosotros queremos... los que defienden sistemática lo defienden principalmente, acá me agregó una séptima interesante, Miguel, que la podemos hablar después, que es la parte legal. Yo tengo mis dudas con respecto a eso de que la colangio te evite o no te evite un juicio, porque es la lesión la que produce el juicio y no la colangio no. Y si le hiciste, le hiciste. Y si haces ciertas cosas como yo les voy a contar, te vas a dar cuenta en el mismo momento o al poco tiempo hagas o no hagas colangio.
¿Por qué hacerla sistemática? Dicen, por evitar una lesión quirúrgica o para evitar que esta sea más grave, fue muy claro en esto Miguel. Para detectar litiasis insospechada, también fue muy claro Miguel en esto. Porque como no es cara y no produce complicaciones, entonces hagámosla. A veces hay mucha gente que dice para enseñar a los más jóvenes cómo calibrar el conducto óptico, etcétera. Y por último, porque en literatura pareciera que no es clara en apoyar o no la colangiografía selectiva. Me voy a dedicar a estos 6 puntos rápidamente. Primer punto. Para evitar una lesión quirúrgica. Obviamente, si sabemos que en Estados Unidos solamente se hacen 750.000 colecilectomías por año, esto es una diapositiva que me la ha prestado el doctor Jacques Marescot y Bernard Delamagne. 750.000 colecilectomías por año en Estados Unidos. Hay un 0,3, unos 2.500 lesiones por año. Si nosotros tomamos el aeropuerto de Heathrow, que tiene, cuando funciona sin COVID, tiene este número de vuelos por día, esto significaría que se estrellarían 4 aviones por día. Entonces uno se pregunta claramente, ¿usted tomaría un avión con estos datos? Bueno, en ese contexto, si uno lo lleva a lesión quirúrgica, y ella dice, sí, hagamos cualquier cosa con tratar de disminuir la lesión quirúrgica. El problema está es que, y por otra parte, en una parte de la encuesta que hicimos nosotros, en el trabajo que les conté antes, el 44% de los cirujanos nos comentó que por lo menos había tenido una lesión quirúrgica en su vida. O sea que podemos decir que la mitad de los cirujanos han tenido una lesión quirúrgica en su vida. Entonces, en este contexto, claramente hay que hacer algo para evitarlo. Ahora sí, el tema es que la colangiografía, aún en anatomías como esta, per se no disminuye la lesión quirúrgica. Fíjense, el trabajo de Flum yo no me voy a dedicar porque es un trabajo del 2003, es un trabajo que en realidad es estadístico, que está referido a otros temas y que una subparte del trabajo de Flum está dirigido a la colangiografía. Ha sido sumamente criticado porque ha tomado datos así de 1.500.000 pacientes, etcétera, pero retrospectivo, etcétera. Entonces me voy a dedicar más a un dato que es el dato que más se utiliza hoy, que es el del grupo de Torkins, que es la población sueca, que tiene obligatoriedad de tener que decir todo lo que hacen en litiasis vesicular, si tienen una lesión, etcétera, y decirlo al Estado, y como son suecos lo hacen, pues si esa ley estuviera en Argentina, no sé, pero allá encima lo cumplen. Entonces ellos hacen un primer paper, y ese primer paper da la impresión de que la colangiografía, incluso para ellos mismos, la colangiografía es realmente útil y disminuye la posibilidad de lesión quirúrgica y disminuye los efectos de esta lesión quirúrgica, del efecto, digamos, devastador que podría tener esta lesión quirúrgica en la población general. Lo que es interesante, que el mismo grupo, con los mismos datos, 3 años después hace un nuevo paper y dicen, ojo, lo estuvimos pensando mejor, estuvimos viendo mejor nuestros propios números. Y lo que observamos, que cuando la gente hacía la colangiografía o tenía una intención de hacerla, y eso hoy lo llamamos, en cierta manera, visión crítica de seguridad, porque uno va a ver la zona antes de andar cortando, etcétera, los pacientes tenían el mismo resultado exitoso. Por lo tanto, ellos mismos dicen, ojo, lo importante es siempre que se pueda hacer la visión crítica de seguridad. Ese es el nuevo gol estándar, no la colangiografía sistemática. Ahora bien, uno puede decir, la lesión quirúrgica en un estudio no randomizado, porque no hay, ya vamos a hablar un poco de eso, lo que habló Miguel, sino tal vez en el estudio más serio, que es el estudio de Jennifer Tseng, de Harvard. Ellos observaron que los que lo hacían sistemáticamente tuvieron 0,25 y que los que lo hacían selectiva tuvieron 0,26. Por lo tanto, ellos concluyen en su trabajo de Harvard que hacer una colangiografía interpretativa sistemática no disminuye la tasa de lesión
quirúrgica, pero sí está asociado con aumento de costos, pero eso lo vamos a ver después. Este trabajo es el trabajo que citaba Miguel, y totalmente cierto. Este trabajo lo que dice es que para hacer un randomizado necesitarías 30.000 pacientes, y eso es un lío. Pero lo que también dice ese trabajo en la conclusión es que aparte no tiene sentido porque ya se sabe que no importa la colangiografía para la lesión quirúrgica. O sea que el mismo trabajo que Miguel citó para hablar de los 30.000 casos que harían falta, dice en su conclusión que igual no se preocupen porque ya se sabe que la colangiografía no sirve por sí misma para disminuir las lesiones quirúrgicas de vía biliar. Ahora, en este Delphi Consensus que les conté que yo tuve el placer de participar con un montón de otras personas de diferentes partes del mundo, en una parte muy interesante analiza cuáles son los errores de malinterpretación y se ve que cuando ¿qué pasa? Es cuando piensa que es el cístico, pero es la vía biliar, que piensa cuando es el cístico, pero es el hepático común, que piensa cuando es el cístico, es el hepático derecho. Lo interesante de esto es que cuando se hizo colangiografía intraoperatoria, solamente clarificó en el 21, en el 32 y en el 12%. ¿Qué significa esto? Que la identificación del landmark, otras cosas que yo le voy a decir durante la charla, tienen un valor que sumado tiene mucho más que la colangiografía. Sí es cierto que cuando la cosa está peluda, hay que hacer la colangiografía. Yo no estoy diciendo que no hay que hacerla más. Yo creo, lo que le digo es que hay que hacerla con inteligencia. Hay que decidir cuándo. Pero, bueno, dijo Miguel, que también citaba trabajos argentinos. Yo voy a citar un trabajo argentino y una actualización que le pedí al doctor Ricardo Odi, y le agradezco mucho que me la dio hoy, a febrero del 2020 los números que ellos tienen. Lo interesante es que ellos en el CEMIC, un centro muy importante de la Argentina, de Buenos Aires, hacen la colangiografía en forma selectiva. Y ustedes ven que a cifras de hoy la hacen en el 22% de los pacientes. Lo que es interesante del trabajo es que cuando ellos analizaron las lesiones quirúrgicas, si bien no lo hicieron con la angiografía sistemática, sino selectiva, a todas las lesiones graves las diagnosticaron al intraoperatorio. ¿Qué significa esto? Que si uno hace una cirugía con determinados parámetros, con visión crítica de seguridad, con parámetros anatómicos, etcétera, aunque tenga la desgracia de tener una lesión quirúrgica de biliar, uno puede diagnosticarla. Y por supuesto, si la tiene, ahí le darán también una colangio, seguirá adelante con todo el algoritmo de manejo. Pero bueno, uno dice, está bien, bueno, Mariano, claramente es contundente el tema acerca de la bibliografía y acerca de la idea de la colangiografía para la lesión quirúrgica. Pero ¿sabes qué? Yo quiero hacer colangiografía para detectar litiasis coledociana insospechada. ¿Por qué digo insospechada? Porque si es sospechada, porque tenga fosfatasa alcalina aumentada, porque tenga cólicos, antecedentes de ictericia, etc., ese paciente o irá a una resonancia magnética preoperatoria, o irá a una colangio endoscópica preoperatoria, o irá claramente a una cirugía que va a tener una colangiografía intraoperatoria. Es para el caso que sea insospechada donde uno podría discutir. Entonces, en ese contexto hay un trabajo que para mí me parece fantástico. Es del Annals of Surgery. Yo no sé cómo el comité de ética del Annals of Surgery aprobó este trabajo, pero existe y es el que yo le voy a contar ahora. Este trabajo lo hizo casi a 1.000 pacientes que le hicieron colangiografía. Ahí vieron, no sé si ustedes están viendo, pero yo tengo me pasa un poco lo que le pasaba ahí está, que tenía una, a ver. Ya, vamos a poner. Ahí está, perfecto.
Ahí me siguen viendo, ¿no? Bien. Le hicieron a 1000 pacientes, le hicieron casi a 1000, le hicieron con la colangiografía intraoperatoria. Ahí vieron que 4,6% presentaban imágenes compatibles con litos. Y acá está el primer tema interesante. A los 46 pacientes, en lugar de resolverle el problema, le pusieron un catéter transístico. Peruanos, Y a las 48 horas se le hicieron una nueva colangiografía. Pero esta colangiografía no en quirófano, sino en un equipo aún mejor. Mariano, se quedó, perdón. Sí. Mariano, perdón, se quedó tildada ahora sí pasó, perdón. Ahora sí. Disculpa. Ahora están viendo la diapositiva. Sí, ahí sí. Bárbaro. Entonces, como les contaba, este trabajo, casi 1000 pacientes, le hacen colangiografía, en el 4,6% hay imágenes compatibles con litos. Ahí está la parte que éticamente cuestionable, porque en lugar de resolverle el problema, le dejan un catéter transístico. En ese catéter transístico le hacen a las 48 horas una nueva colangiografía, y ahí observan que 12 de los 46 eran falsos positivos. White, etc. Y todos los trabajos hablan de esto. Y esto es el primer detalle importante. Si uno toma resolución por litiasis insospechadas, puede tener un porcentaje no despreciable de pacientes que no tenían litiasis, o sea, falsos positivos. Y esto conllevaría a hacer una serie de maniobras que no tendrían que haberse hecho. Pero lo que hicieron esta gente es, le dejaron el catéter transístico, no lo resolvieron, y a las 6 semanas le hicieron una nueva colangio, y 12 de esos 34, que realmente eran cálculos, habían pasado en forma espontánea, y ellos dicen entonces que la frecuencia real de litiasis insospechada persistente es de 2,2%. Entonces ellos mismos dicen, en Annals of Surgery, ¿tendría sentido hacer con la angiografía el 98% de personas que no tienen, incluso con la posibilidad de falsos positivos o de falsos negativos que podían no tenerlo y tenerlo? Es más, en otro trabajo, es un trabajo australiano reciente de este año, ustedes ven que el porcentaje de litiasis coledociano insospechado es del 3,2% y ellos, en las burbujas, es del 0,4%. Entonces ustedes podrán decirme, fenómeno, pero estos datos de litiasis coledociana insospechada son del primer mundo, son de Estados Unidos, son de Australia, pero acá la cosa es diferente. Entonces yo decidí ir a buscar el trabajo del grupo de mi coordinador y mi contrincante, de Enrique Canepa y Miguel Stati, donde también está un radiólogo, para mí uno de los mejores de Argentina, que es Hubert Valdivia, que es el que vio las imágenes, porque este es un trabajo que fue prospectivo randomizado, o sea, estuvieron muy encima de los datos de estos pacientes. Ahí lo que observaron, que 8 pacientes tenían litiasis coledociana, pero de los 8, la mitad tenían fosfatasa alcalina bastante por encima de lo normal. Esos pacientes nosotros le haríamos una colangioresonancia, le hubiéramos mandado o hacer ERCP o le hubiéramos mandado seguramente nosotros a que Mariano Palermo de nuestro grupo le sacara los cálculos por vía transística coledociana. O sea que en realidad estamos hablando de 4. Esto significa que la litiasis coledociana insospechada en este trabajo fue del 2,8%. O sea que claramente fue 4 de 141 pacientes. La litiasis insospechada es baja en la Argentina. Por supuesto es más alta en gente más grande, pero cuando uno ve toda la bolsa de gente que opera, es 2,8, es alrededor, y que da la casualidad que es exactamente o muy parecida a la literatura internacional. Por otra parte, el trabajo, que es un trabajo en el cual estuvieron muy atentos, no fue el residente el que vio la imagen la vieron todos, inclusive vio las imágenes, el jefe de radiología, tuvieron un 0,7% de litiasis coledociana residual con colangio normal. ¿Qué significa esto? Tuvieron un falso negativo. O sea, la colangiografía per se, y es algo lógico, tiene un porcentaje menor de falsos positivos y falsos negativos. Falsos negativos que no llevarían a hacer ningún tipo de tratamiento porque estaría catalogado como normal, y falsos positivos que es peor porque harían tratamientos que tienen su costo y tienen su mortalidad y que baja, pero la tienen, y que no estarían indicados.
Pero lo más importante de todo es que cuando uno ve qué está pasando en el mundo en los últimos 20 años de la cirugía laparoscópica, uno ve que la resolución laparoscópica o abierta de litiasis coledociana tiende a desaparecer, es cada vez menor. ¿Esto me gusta a mí? Por supuesto que no. ¿Esto lo hacemos nosotros? Por supuesto que no. Como les dije antes, si nosotros tenemos un paciente con sospecha de litiasis coledociana, lo operamos y lo resolvemos todo en un acto operatorio, porque creemos que hay que hacerlo así. Pero no es lo que pasa. No es lo que pasa. En Estados Unidos, por lo menos, datos de Argentina no tengo, pero mi feeling es que pasa lo mismo, es que los cirujanos, si tienen litiasis coledociana sospechada, lo mandan al endoscopista y después lo operan de cirugía laparoscópica. Entonces, la conclusión de esto, que es el análisis de toda la serie, de todos los números de toda la serie de Estados Unidos, es que si no cambia esto, va a tender a desaparecer. Entonces, estamos haciendo diagnóstico de algo que en general no vamos a tratar. Entonces, la frecuencia de litiasis sospechada es baja, por supuesto es variable por país y acceso al sistema de salud, no es lo mismo un sistema privado que un sistema público en la Argentina. Hacer un procedimiento de diagnóstico con más del 95% de resultado negativo es impráctico. Existen los falsos positivos y negativos, como les dije, y cada vez menos centros realizan procedimientos intraoperatorios. Por lo cual, en general no cambiaría mucho la conducta. Entonces, yo les diría que para esto tampoco tiene sentido hacerlo sistemática. Después se dice que porque no es cara y al ser sencilla no lleva complicaciones. Fíjense, vuelvo al trabajo de Harvard, al trabajo de Jennifer Zeng y de Mark Callery, donde ellos observan que en un número importante de pacientes, si bien no hubo diferencia en lesión de vía biliar, sí hubo mayor tasa de complicaciones intrahospitalaria en el grupo donde se lo hizo rutinario. La diferencia fue muy poca, pero como el número de pacientes analizados era muy alto, dio significativa 0,04. Entonces, ¿qué significa con esto? Que sí tiene un costo, tiene un porcentaje de complicaciones. ¿Por qué? Porque es lógico, es muy bajo, pero cualquier procedimiento que uno haga, sobre todo cuando lo hace transístico, lo va a tener. Miguel Stati lo hace principalmente, o le gusta mucho hacerlo transvesicular. Él dice, y lo tiene demostrado en sus papers, que no aumenta la cantidad de litiasis coledociana que tiene, pero una de la contra internacional que tiene la idea de hacerlo la colangiope a través de la vesícula es que uno aumenta la presión y podría, algún cálculo, si es pequeño sobre todo, pasar a la vía biliar. Es un riesgo teórico, pero como tal existiría. Entonces, uno dice, pero está bien, y el costo, no sale nada. Primero es lo que dijo Miguel, que estuvo fantástico y que habla muy bien de él, porque es muy serio, que dice, el problema está que nadie lo paga esto. El tema es que en Estados Unidos, en ese estudio de Harvard, vieron que tenía un costo y que ese costo en el estudio que ellos analizaron fue un aumento de 8 millones y medio de dólares por hacer la colangiografía. Está bien que en Estados Unidos todo es más caro y no es aplicable a nuestro medio, pero sí tiene un costo. O sea que uno podría decir que aumenta el costo y conlleva un mayor número de complicaciones. Las dos son menores, si se quiere, pero no es cierto de que hagamos las cosas pues total no tiene. Después viene el tema que para mí es la peor, la que por suerte Miguel no la dijo, porque a mí es la que me pone mal. No, lo hacemos para enseñar a canular el conducto cístico a los jóvenes cirujanos. Primero, hay un tema interesante. En el trabajo de Sages, trabajo muy importante de una sociedad muy importante americana, observaron que el 17% hacía la colangiografía de forma rutinaria. Pero lo interesante es que cuando tuvieron que hacerla, el 67% la hizo en forma confortable sin ningún problema. ¿Por qué? Porque uno puede aprender estas cosas hoy en simuladores, no en el paciente. Fíjense que en trabajos americanos solamente el 22% de los centros universitarios hacen
en forma sistemática. O sea que hoy nos está enseñando con esto. Hoy para aprender a canular un cístico, a tratar una vía biliar, a meterse a través del transcístico, está la simulación, que es perfecta, y ustedes pueden después de ir a hacer esto en el paciente. Lo importante es que aprender en un paciente no solo es en el 2020 antiético, sino que no es rentable económicamente. Por lo tanto, las técnicas deben aprenderse y practicarse en centros de simulación y entrenamiento, y luego, una vez que se sepan, no hace falta aprender a hacer un procedimiento. Estoy terminando. El último punto es porque la literatura no es clara en apoyar o no la colangiografía. Yo les digo que la literatura sí es clara. La literatura claramente es contundente acerca de que hoy es la visión crítica de seguridad y que la colangiografía debe ser selectiva. No que no debe hacerse, debe ser selectiva. Por eso, ¿cuándo hay que hacerla? Bueno, en nuestro estudio fue muy interesante. Nosotros preguntamos a los cirujanos si hacían ellos la visión crítica de seguridad durante el procedimiento. El 83% dijo que sí. Fantástico. Pero cuando les preguntamos qué era la visión crítica de seguridad, solamente el 22% contestó correctamente. La gente dice que hace algo y no sabe lo que es. Entonces, cuando analizamos la lesión quirúrgica de vía biliar, vimos que significativamente tenían menos lesión los que sí sabían que era la visión crítica de seguridad. O sea que pareciera que esto sí tiene importancia. En el mismo nivel, les cuento de ideas, les cuento este trabajo actual donde tuvieron 0,6 de lesión quirúrgica, 8,8 de complicaciones, y de ellos agarraron 65 videos que habían grabado cirugías y vieron el report quirúrgico. El 80% de los reports quirúrgicos decía que el cirujano había hecho visión crítica de seguridad. Cuando vieron los videos, solamente el 18,7 había hecho la visión crítica de seguridad. O sea, los cirujanos hablamos de algo que no hacemos. Lo escribimos que lo hicimos y no lo hicimos. ¿Esto por qué es? Esto por múltiples factores. Primero, posiblemente porque nadie nos explicó. Segundo, es porque nadie insistió. Y tercero, es porque algunos de los que estamos en posición de liderazgo podríamos no estar de acuerdo con esto. Yo sí estoy de acuerdo con esto. Fíjense en una presentación sobre un trabajo del IRCAT IHU del Hospital Civil, donde trabajamos en Estrasburgo, Bernard Delamagne hizo un trabajo que es muy interesante y con muy pocos pacientes. Fíjense cómo no hace falta tener mucha estructura, a veces hace falta tener ideas. Lo que hizo él es, antes de hablar con los médicos, vio 59 videos y vio que solamente el 24,5% hacían visión crítica de seguridad. Después tuvo una charla, y después de la charla tuvo otra charla, tiempo, porque hay que estar encima, y después de eso vio que subió al 58%, hacían visión crítica de seguridad. Acá hay dos cosas interesantes. Primero es que hay que insistir. Segundo es que aunque insistas, a veces no la hacen. Y tercero es que a veces no podés hacerla por cuestiones locales. Entonces, uno puede ver que el Annals of Surgery, estoy terminando, el Annals of Surgery de este año da las guías de recomendación en un paper. Hay un montón de amigos. Yo no me termina de gustar este paper, pero tiene, la primera pregunta es si es importante la visión crítica. Dicen que es claramente importante la visión crítica de seguridad, y después dicen sobre la colangiografía, dice que la colangiografía hay que hacerla en cuadros agudos vesiculares cuando la cosa está difícil. Y estoy totalmente de acuerdo con esto. La colangiografía es una garantía de calidad y reducción de costos en el manejo inmediato de la lesión de vía biliar y debería ser sistemático frente a una identificación difícil del conducto cístico. Si ustedes no pueden ver la estructura, tienen que opacificar la vía biliar. Es así, y esto lo voy a pasar, es así que para mejorar la visión crítica de seguridad, se está hablando cada vez más, y este es un trabajo del grupo nuestro en Estrasburgo, el grupo que yo soy parte, el grupo de Maresco, no es el grupo mío, sino es el grupo que yo soy parte de él, donde hacen para mejorar la visión crítica de seguridad el verde endocianita.
No es para reemplazar a la colange intraoperatoria, es para mejorar la visión crítica de seguridad. Es así que nosotros planteamos este algoritmo de manejo. Ante una cirugía laparoscópica, hacer visión crítica de seguridad. Si está todo bien, claro, etcétera, hacer la resección y punto. Si no, por supuesto, si el paciente tuvo antecedentes, todo eso lo descarto, que tuvo antecedentes de litiasis o tuvo fosfatasa, etcétera. Pensamos que no tuvo nada de eso. Entonces, el paciente, si no fue clara la visión crítica de seguridad, hacemos la colange intraoperatoria. Si es clara, se hace la resección. Si no es clara o no se pudo hacer porque realmente todo era un pegote, habría que ir a la colecectomía parcial o subtotal. Y la fluorescencia, en realidad, el verde endocianina, lo que hace es mejorar la visión crítica de seguridad. ¿Qué pasa? Y bueno, en las guías de Tokio, esto fue un tema de discusión muy importante, durante las guías de Tokio es qué pasa cuando la cosa está difícil, cuando la colangio no se puede hacer o no es clara, cuando la visión crítica de seguridad no se puede hacer o no es clara. Entonces hay tres opciones. Uno es una subtotal, la otra es convertir y la otra es empezar desde arriba a abajo. La conversión a cirugía abierta hoy no la recomienda nadie para disminuir lesión quirúrgica o para ir más seguro. No la recomienda nadie. La otra es ir de arriba abajo, la recomiendan los asiáticos en general. Pero el resto del mundo fuertemente hoy dice que hay que hacer, y estoy de acuerdo, hay que hacer subtotal cuando la cosa viene difícil. Es así que para terminar, termino con esta diapositiva, que es el algoritmo, es si el riesgo es normal, hacemos visión crítica de seguridad, si podemos con verde endocianina, en Estrasburgo lo hacemos así, se hace la cirugía, la colectomía laparoscópica, si está todo bien, si no es claro o es imposible, colange intraoperatorio, si está bien, laparoscopía colectomía, y si no es claro o es imposible, colectomía subtotal. Y en caso donde realmente sea un desastre todo, se puede hacer inclusive una colecistostomía laparoscópica, pero esto realmente es infrecuente. Para los que tienen alto riesgo hay una serie de otras cosas, pero no es el motivo de mi charla de hoy. A ver, me unen muchas cosas con Miguel Stati y con el Hospital Privado de la Comunidad de Mar del Plata. Amistad con mucha gente del hospital, me unen que muchos o algunos residentes que han sido fellows después con nosotros, o sea que son muchos años y me encanta estar acá discutiendo todo esto. Bueno, muchas gracias. Bueno, excelente a ambos expositores. Creo que cada uno defendió muy bien su rol y presentó sus opiniones y sus conductas habituales, que es importante, ¿no? Decir lo que uno hace verdaderamente y no solamente decir lo que está escrito. ¿Defendemos alguno? No, habilitamos el chat. Yo habilitaría las preguntas antes, porque si no, vamos a discutir entre nosotros dos. No, obvio, no. En el chat hay varias opiniones a favor, en contra de una y otra, pero en general hay algo que comentan acá, por ejemplo, no llego a ver quién es, pero dice precisamente porque la visión crítica de seguridad solo se obtiene en el 25% de los casos, hay que hacer colangio intraoperatoria sistemática. No, perdón. Por ahí yo no fui claro en mi exposición. Bajo ningún concepto. La visión crítica de seguridad, trabajos que lo han hecho en forma arreglada, en forma de para ir a buscarlo, etcétera, cuando se hace se puede encontrar en el 70-80% de los casos. Lo que yo dije es que lo hacían en el 25%. ¿Por qué? Porque dicen que lo hacen y no lo hacen. Entonces, pues, espero que quede claro esta diferencia. No. La visión crítica de seguridad se puede hacer en muchos pacientes si se busca hacerla. Bien, otro comentario. En la Argentina la incidencia de lesión es mayor que en lo reportado en la literatura internacional. No dice quién lo escribió. Y eso lamentablemente, no sé qué pensás, Miguel, pero lamentablemente los números en Argentina son muy endebles. No somos como los suecos, que
que le dicen que tienen que decir todas las cosas malas que le pasan y lo decimos, ¿no? Nosotros los grupos que nos dedicamos a tratar lesión quirúrgica de biliar, nos pasa muchas veces que no podemos creer ni en los partes quirúrgicos. A veces sí, pero a veces no. Mariano, hago una pregunta, aprovechando que tengo el micrófono, pero cualquiera puede hacer otras preguntas al micrófono o por chat. Estaría bueno que se agite un poquitito el debate, está muy interesante. Si seguís la corriente de la colangio no, por todos los... colangio selectiva, está perfecto, no la colangio no. ¿Por qué seguís la corriente de tratamiento en un tiempo si en el mundo la corriente es no? Bueno, nosotros coincidimos, ¿eh? O sea, pero totalmente. Bueno. Pero te voy a decir por qué nosotros lo hacemos y por qué la gente no lo hace. No es el motivo de la discusión esta, pero, no, claro. pero te digo, nosotros estamos convencidos que es mejor tratar todo en un tiempo y que el paciente se vaya con el tema resuelto y que vaya antes a una colangio, etcétera, a una colangio intraendoscópica. Y por otra parte, porque dentro de mi equipo lo tenemos a Mariano Palermo, que tiene una experiencia fenomenal y tiene resultados fenomenales. Pero es cierto que lo que paga de diferencia no cubre los costos que uno tiene. El mayor tiempo quirúrgico hace que todo el mundo en quirófano te diga de todo por lo que te vas. Le tenés que decir que estás tratando una litiasis coloidal, no le importa nada al jefe de quirófano, etc. Entonces, en definitiva, es mucho más fácil que te lo resuelvan antes y te lo manden. Y como la verdad la bibliografía, salvo un paper que encontré ahora y se lo mandé a Mariano Palermo, que es un paper nuevo, donde hay un randomizado que sí habla de que es mejor, todos los demás, el de la Annals of Surgery, todos los demás dicen que da lo mismo. Entonces la gente dice, mira, por lo que me pagan, el coso, me dicen de todo porque tardo. Bueno, pero yo creo que es mejor. Bien. Volviendo al tema del debate, una opinión del doctor Lada. ¿Qué opinan ambos disertantes de la critical view más colangio intraoperatorio? Miguel. Bueno, es que yo lo hago. Nosotros hicimos, como bien dijiste vos, también hicimos una revisión, no una revisión, sino un ensayo clínico de visión crítica en seguridad y ver muy bien planteó uno de los cirujanos que la visión crítica es muy buena cuando se puede hacer y muy peligrosa cuando no se puede hacer. Y tiene mucha razón. Nosotros pudimos hacer la visión crítica de seguridad estándar, digamos, en el 85% de los pacientes. Pero en el resto, para llegar casi hay uno que no lo pudimos hacer, creo, uno, me parece en 100, un caso que no pudimos hacer o dos, pero que no me acuerdo ahora, no quiero mentir. Pero bueno, nos fuimos de fondo a cuello, ahí aumentamos muchísimo la posibilidad de llegar a la visión crítica de seguridad y nos tocó un caso que nos tuvimos que ir, a hacer una colecistostomía, irnos y el resto los pudimos resolver. Pero bueno, ¿a qué voy? Que nosotros sí creo que es peligroso. La visión crítica de seguridad es muy buena cuando se puede hacer y muy peligrosa cuando no se puede hacer. Cuando está sellado abajo, si vamos a insistir demasiado, va a ser un problema. No es lo que uno ve en la literatura, no, en la literatura. Pero claro, uno publica lo que le va bien, no publica lo que le va mal. Nosotros, por ejemplo, yo creo que el abordaje de el triángulo de Calot habitual por la cara anterior, que era muy bueno en la cirugía abierta, porque esa era la visión, no estoy tan seguro que sea bueno en la cirugía laparoscópica, donde la visión es inferior y la mejor cara es la posterior, no la anterior. Entonces, yo busco la visión crítica de seguridad desde la cara posterior de la vesícula, desplegando la vesícula hacia arriba, no de arriba hacia abajo que me voy al hepático derecho. En concreto, yo hago ambas cosas, hago la colangio y hago la visión crítica de seguridad siempre que se puede. Contándole a Paul,
yo creo que, a ver, voy a decir lo que dijo Miguel, lo voy a decir defendiendo, lo mismo que él dijo, pero defendiendo la postura mía. Si el 85% de las veces pudo hacer visión crítica de seguridad, significa que en el 15% de las veces no pudo. Si yo estoy diciendo que generalmente la gente que lo hace de forma selectiva hace 22%, alrededor de 25% de colangios, estamos sabiendo que hay un overlapping ahí. Entonces, hacer visión crítica de seguridad, cuando la cosa no progresa, cuando no se puede, no seguir hasta romper algo, sino parar ahí y hacer colangio. Yo agregaría algo que hace Miguel y que está muy cuestionado en la literatura, pero que a mí me encanta. De hecho, yo se lo relaté y se lo defendí en la Academia de Cirugía hace ya 6 años, el colangio transística. Yo creo que el colangio la colangio transvesicular. Yo creo que es un buen truco ese, es un muy buen truco. No sé si hacerlo sistemático eso, pero sí, cuando la cosa está difícil, hacerlo puede ayudar bastante. Puede ayudar bastante. Pero bueno, me parece que lo que no hay que ser es dogmático. No hay que ser ni dogmático de la colangiografía, y de eso estamos hablando en mi charla hoy, pues tampoco ser dogmático de la visión crítica de seguridad. O sea, hay que usarla cuando hay que usarla. Son parte de un algoritmo. Buenas noches, ¿se puede hacer una pregunta? Sí, claro que sí. ¿Cómo andás? Hola, Rodrigo Sí, Maroni. claro que sí. Preséntese, doctor, por favor. Sí, buenas noches, Rodrigo Maroni desde Salta. Un gusto, doctor. ¿Qué tal? Mis felicitaciones a ambos disertantes. Saludo a Enrique Canepa, a Mariano y a ustedes, doctor Stati. Muy claras Muchas gracias. Muy claras ambas exposiciones. Yo lo que quería resaltar solamente dos aspectos que por ahí se han pasado de costado, que son en cuanto a la disección del triángulo de Calot, la exposición de dos elementos y nada más que dos elementos, en que estamos trabajando en una colestectomía en el área del cuerpo que tiene la mayor cantidad de variaciones anatómicas, tanto a nivel vascular como a nivel biliar. Por eso, en esos casos sí tiene un argumento más a favor, una colangiografía sistemática, más allá de tener o no tener en nuestro holograma mental una anatomía que nos parece normal. Y el otro comentario que me gustaría hacer para tirarlo en el debate es que hoy en día en nuestro sistema de salud privado, la exploración transística de la vía biliar muchas veces o en la mayoría o todas, no está reconocida a la hora de la práctica quirúrgica. Yo creo que cuando eso se logre homologar, va a tener otro resultado y no vamos a recurrir tantos a los endoscopistas para solucionarnos un eventual problema de litiasis coledociana. Quisiera el comentario de ambos para ver en cuanto a las posibilidades de variaciones anatómicas y en cuanto al trabajo que hace el cirujano evitando una ulterior práctica como es la endoscopía y la papilotomía endoscópica. No sé si estoy claro. Todos los... Juan Mariano. Empiezo yo, Miguel. A ver, todos los consensos internacionales, todos, absolutamente todos, dicen que la visión crítica de seguridad te disminuye todos los problemas y justamente, así como no hay nada concreto que la colangiografía disminuya la lesión quirúrgica biliar, sí hay que la visión crítica de seguridad aparentemente sí la disminuye. O sea que lo que vos decís es interesante, pero no es lo que dicen todos los consensos publicados. Entonces, bueno, está bien, puede ser todo tonto menos nosotros, pero la idea es que posiblemente no. Por otra parte, yo te voy a contar la historia. Yo vengo de una escuela donde había que hacer la colangiografía sistemática. Después, cuando fui jefe en el hospital universitario, hacíamos la colangiografía intraoperatoria. ¿Y sabés cuándo cambié? Cuando yo veía que a la tarde iba a hacer los casos, las cirugías, y no hacía colangiografía intraoperatoria sistemática. Entonces yo decía, a la mañana soy sistemático y a la tarde soy selectivo. Que yo odio a mis pacientes de la tarde, aunque me dan de comer. Entonces, no. Y después me di cuenta, no, que tal vez estoy haciendo algo
que no tiene sentido. Lo hago porque siempre me dijeron que tenía que hacerlo. Lo hago porque me dijeron que si no lo hacía estaba mal. Y la verdad es que no es así. O sea, la verdad que no es así. Yo me acuerdo cuando era, en los golpes de la vida me sacaron el dogmatismo a patadas. Cuando yo era dogmático, me acuerdo cuando los del británico al principio empezaron, fueron los primeros en Argentina diciendo que había que hacerlo selectivo, no había sistemático. Yo decía, esta gente está loca, esta gente quiere matar a los pacientes. Yo estaba convencido de que eran unos locos. Y ahora me doy cuenta que, en cierta manera, el loco era yo por no tener la apertura de decir que tal vez existe la posibilidad de que hay otras posibilidades. Mi posición, bueno, yo ya la dije. Es cierto que hay mucho de hábito. Acá hay mucha cuestión personal, ¿cierto? Yo lo respeto mucho a Mariano en su visión de los consensos internacionales, pero uno ve que en su lugar hay una realidad que muchas veces no es la internacional. No cambio lo que me va bien. No me va mal con la colangio, ya he hecho, supongamos, no estoy de acuerdo con el fanatismo, en eso estoy de acuerdo con Mariano. Yo me gusta hacer la colangiografía siempre que se puede, no quiere decir que le voy a pinchar la vía biliar al paciente porque si no la puedo hacer transística, no lo voy a hacer. Pero me conformo con un 95% de positividad o 90% de positividad. No, si veo que la vía biliar es fina, que el cístico es fino y que es todo normal, no insisto. Un cístico muy finito, voy a hacer macana. No me gusta hacer macana. Pero la colangiografía me deja tranquilo, sin fanatismo, sin intentar a ultranza. Primero. Segundo, la litiasis coledociana, nosotros el trabajo ese que hicimos es en la época actual, digamos, ¿cierto? Históricamente yo tengo alrededor de un 18% de litiasis coledociana, en general la mitad son asintomáticas, es decir, más o menos un 9% asintomática. ¿Pero por qué? Porque la población mía promedio era 70 años. Y no es lo mismo hablar en general, en todo el mundo, los ancianos los tienen aparte, no entran en las estadísticas. Entonces uno está viendo la población que se ve en una clínica común. Población activa, no jubilada, menor de 60 años, promedio 32 años. Esa gente tiene 3% de posibilidad de litiasis vesicular coledociana, 1,5% asintomática y no diagnosticable. Es decir, que en ese grupo uno puede ser, si quiere, selectivo. Pero bueno, insisto, lo hago para mi tranquilidad, porque me deja tranquilo, primero. Segundo, con respecto a la facturación, sí, por supuesto, es un trabajo de zapa. A mí me costó conseguir facturarlo, pero nosotros ya hace 20 años que lo facturamos y se factura más o menos como una colecistectomía laparoscópica. Es decir, como si fueran 2 colecistectomías laparoscópicas. Nosotros lo facturamos y lo conseguimos. Una pregunta. Hola, ¿puedo hacer una pregunta? Hola. Sí, doctor Orlando, sí lo escuchamos. ¿Le trabaste el micrófono o él se lo trabó? Trabaste el micrófono, Orlando. Activá el micrófono. Bien. Lo activaste de nuevo. ¿Ahora? Ahora bien. ¿Cómo te va, Stati? ¿Cómo le va? Un gusto. ¿Cómo están ustedes? Un gusto, noches. muy bien, Orlando. 100% con vos, Stati. Yo no lo conozco a Mariano Jiménez, ¿de acuerdo? 100%. 100%. No me niegues, Orlando, no me niegues, que sos amigo. Muy lindo. Pero ¿saben qué? Hay un punto que me gustaría remarcarlo. La colangiografía no solamente demuestra la mirisigrafía, la patología de la litiasis. Hay que tener mucho cuidado con la papila, porque los pacientes que uno los ve, lo que hacemos colangios retrógradas, y nos envían a los pacientes con patología de la papila, ya sea por patología benigna o maligna, cuando uno revisa la colangiografía,
se da cuenta que la imagen en colita de chancho, que no afloja con el antispasmódico, es un tumor de la papila que es bastante frecuente. Así que no nos concentremos solamente en la colangiografía, en observar la litiasis vesicular, sino en observar la papila, que también es importante y que nos darían un punto muy importante para dar un diagnóstico muy temprano en esta patología. El resto estoy totalmente de acuerdo, pero bueno, a mí no me gusta comer asado con Coca-Cola, disculpe. ¿Qué quiere que le diga? Yo cuando como asado tomo vino y voy a seguir tomando vino, estate con vos y cuando vengas de aquí te voy a volver a invitar, que no hay problema. A mí no me vas a invitar más, por No, a vos no. ¿Se podría opinar? Sí, se podría opinar. Luis Poggi de Lima, Perú. Oh, Luis. Sí, doctor Poggi, lo escuchamos. ¿Cómo estás? Oye, gracias. En primer lugar, saludarlos y felicitarlos porque este tipo de cosas hace que nos veamos más frecuentes y que intercambiemos de una manera casi familiar nuestros puntos de vista. Yo creo que hemos estado muy atentos, a pesar de que Mariano ya nos atosiga con su presencia tan firme, pero su característica de didacta, de maestro, hace de que esté muy frecuente. Nos agrada verlos y creo que todos los que tenemos algo de profesores dentro nos enseña, nos gusta mostrar y opinar. En este caso yo quería dar varias opiniones. En primer lugar, yo creo que la colangiografía, yo concuerdo con Mariano, yo partí en colangiografía obligatoria, me formé con Bismuth en el año 82 y definitivamente regresé a Perú y era colangiografía. Pero con el tiempo aprendí a hacerla selectiva y nuestra selectividad va alrededor del 20-25%. Primer lugar. Segundo lugar, la colangio debe de leerla el cirujano. Definitivamente debe de leerla, no debe depender de ningún radiólogo, y esto es ver y ver y ver y ver. Concuerdo con el doctor Orlando que habló hace un momento en que hay que aprender a conocer la papila, porque la papila tiene un movimiento que es espectacular, pero ese movimiento tiene una danza conocida para nosotros, y eso nos hace aprender a maliciar si hay alguna lesión a nivel de la ampolla de Vater, y no estar haciendo diagnóstico de pseudolitiasis por un espasmo mal hecho. Y al decir colangio, nos referimos, creo todos, a colangiografía con intensificador de imagen, es decir, con fluoroscopía en forma activa, porque es muy diferente eso a lo que hicimos en los años 70 de Alacecho, que es totalmente diferente. El otro factor es, si nosotros hacemos un estudio de esto, es porque tenemos varias cosas que hacer. Uno, resolver el problema. Y para resolver el problema tenemos que tener todo el equipamiento y todo el entrenamiento del caso. Es decir, tener coledocoscopía, sondas de Doppler, sondas de balón, la pinza de Masciarello, etcétera, etcétera, para poder hacer una buena resolución y salir airosos del asunto. Nuestro factor de error en colangiografía de más de casi 450 exploraciones de vía biliar que tenemos es del 0.29. Por tanto, yo creo que estamos dentro de algo aceptable. Y nuestros costos, concuerdo con lo que dice el doctor Stati, nuestros costos en Latinoamérica son infinitamente más baratos que los americanos. Por esa razón, nuestro costo-beneficio es más beneficio que nuestro costo. Y por esa razón es que la hacemos, y yo creo que en nuestras manos la posibilidad de pancreatitis, la posibilidad de fracaso o de hacer un daño por hacer una exploración es bastante mínimo. Y eso es algo que nosotros debemos quedar claro, pero sí requiere de un equipamiento completo y de un entrenamiento completo. Si el colega que está trabajando no lo sabe hacer y tiene acostado un médico que sí lo sabe hacer y todo el equipamiento, debe de llamarlo, o de lo contrario, cerrar, mandarlo al gastroenterólogo para un IRCP y después ver la manera de entrenarse. Pero yo creo que en líneas generales es el factor, ¿no? O sea, si hacemos colangiografía es porque tenemos sospechas de algo que no estaba calculado, bioquímica normal, ecografía normal, todo normal, y encontramos un cístico de 1 centímetro. Ojo con eso, que ahí hay algo. Y la visión crítica, concuerdo también con el doctor Stati, en el caso nuestro la vemos en el 50%, y esto con Mariano lo hemos discutido en los cursos de HPV. No es fácil, hay veces, y hay veces por buscarla mucho, terminamos nosotros haciendo un daño, pero yo creo que ¿qué momento es el momento crítico para decir, paro acá y hago una parcial? De lo cual yo tampoco no estoy muy de acuerdo con las parciales, pero para una persona que tiene poco entrenamiento, la parcial es una salida airosa sin dañar al paciente. Y esto puede ayudarlo al paciente a resolver y al médico a resolver y salir del problema en la fase superaguda. Habrá que revisar, no lo sé, pero eso es una posibilidad.
Eso es lo que yo quería operar. Es un tema que me encanta a mí, la parte de pato biliar, en especial la biliar. Yo trabajo muchísimo y tenemos mucho entusiasmo. Creemos que somos los cirujanos más baratos. Es más, la literatura en la biblioteca Cochrane, siempre que hace exploración de vía biliar, termina diciendo dos cosas. Dice, es igual que se haga por cirugía o que se haga por ERCP. Ambas tienen éxito. Es cierto que la ERCP tiene un poco más de morbilidad, pero la laparoscopía requiere de un equipamiento completo. Incluyen, si estás en condiciones de hacer un estudio completo, con todo el equipamiento completo, para realizarla exitosamente, preferimos la laparoscópica porque es más barata, más efectiva, resuelve desde todo punto de vista en costo y en hospitalización. Y en eso estoy yo, Creemos que tenemos esos resultados, de acuerdo a lo que dice la Cochrane, que ha revisado esto en el 2009, en el 2011, en el 2014 y en el 2018. Y es exactamente la misma condición. Los endoscopistas cada vez están más expertos, y por esa razón es que nos hacen una competencia bastante dura y bastante difícil. En Estados Unidos, por costo, es que lo mandan todo al endoscopista, pero si fuera más barato, te aseguro que sería más quirúrgica que otra cosa. No sé, la opinión de Mariano y de Stati en todo este comentario me encantaría, y saludarlos a los dos queridos amigos. Mariano, ¿querés empezar vos? No, Miguel. Yo ya hablé mucho. Bueno, creo que estoy de acuerdo. La patología es regional. Uno ve resultados, yo veo resultados de pancreatitis y en cada lugar es diferente. Unos tienen 25% de casos graves, otros tienen 1%. Es muy variable. Yo creo que uno debe ser criterioso y revisar lo que le pasa. Como dice el doctor Poggi, él revisa lo que él hace y ve esos resultados. Si uno tiene un alto índice, como nos pasaba a nosotros cuando operábamos primordialmente ancianos, que nos encontrábamos con pacientes asintomáticos, con vía biliar llena de cálculo, uno es como que lo de selectivo se le empieza a cambiar. Es cierto que si mira la vía biliar se da cuenta que está dilatada y que podría, digamos, eventualmente, yo no digo que selectivo no se podría, está mal. Yo lo que no me gusta de selectivo es que a veces me da la sensación que hay gente, yo creo que Mariano, como bien lo dice, lo hace selectivo, el doctor Poggi, pero yo a veces escucho eso de selectivo, pero es una excusa. La realidad es que no la hace, porque no la tiene, porque le tiene que sacar el equipo a los traumatólogos. Y en realidad de selectivo es para quedar bien, digamos. Ese es un tema. El otro tema es que el know-how, cómo poner el paciente en la camilla, qué camilla usar, el equipo, cómo ponerlo. Si uno no hace ese ejercicio, se pierde. Y yo no estoy tan seguro, digamos, que cuando uno lo necesite porque está en problemas, las cosas le salgan tan fácil. Si es rápido, yo mostraba el trabajo nuestro de ese al que se refirió Mariano, de la colangio, son 5 minutos, de punto a punto, 5 minutos, qué sé yo, y uno vio la anatomía. No me parece que sea algo, digamos, es cierto que, a ver, esos 5 minutos incluye a los intención de tratar, ¿no? Porque fallamos, que no quiero equivocarme, pero creo que no se pudo hacer en cerca de un 10% o más. Ese 10% que se hizo transístico, se incluyó el tiempo como intención de tratar en la colangio, ¿no? La realidad es que es menos. El que se puede hacer, digamos, es menos. Es 3 minutos y está hecho. Entonces, el primer tema, la colangiografía selectiva, yo no es que estén en desacuerdo, me deja muy tranquilo hacerla de rutina. Y no me cuesta, digamos, ya estoy habituado y me cuesta más cambiar de hábito que seguir con el mismo hábito, obviamente. Y con respecto a la visión crítica de seguridad, me encanta, pero yo no diría el 50%, nosotros lo revisamos en 100 pacientes y nos dio
80, yo no me quiero equivocar, no está Agostina, pero creo que era 85% que lo pudimos hacer con la visión crítica estándar. Es cierto que nosotros lo miramos de abajo en general, no vamos al calot, porque le tengo miedo al calot. Ir de arriba para abajo me parece peligroso. Me parece más seguro ir de abajo para arriba, o posterior hacia anterior, digamos. Pero la idea es ver el calot igual, ¿no? Bien. Mariano, ¿podría hacer un comentario? Alberto Carbañer de Paraná, ¿cómo le va? Sí, como no, encantado, Alberto. Mucho gusto. Yo quiero hablar de una realidad, y es la siguiente. Mucha gente que veo no hace la colangiografía intraoperatoria porque lo que no se ve no nos duele. Entonces, hacer una colangiografía intraoperatoria puede mostrar litiasis vesiculares, coledocianas, y cuando uno no ve algo probablemente se quede tranquilo y se fue a dormir a su casa tranquilo. Aparte hay otra cuestión, y es el hecho de que mucha gente encara una cirugía con un tiempo estimado de cirugía, y si encuentra una litiasis coledociana se le viene abajo su esquema de tiempo programado. Esas son cosas y verdades que no se dicen, porque queda mal que alguien diga que yo programé una cirugía para 1 hora y después se me fueron 2 o 3 horas en una cirugía, y todos nos hemos enojado cuando pensábamos que la vesícula era sencilla y terminó siendo recontra difícil y tardamos más tiempo. Mucha gente no hace colangiografía intraoperatoria precisamente por esos motivos, porque les va a demorar tiempo, porque por ahí encuentran algo que no lo van a querer resolver porque se les va a complicar el día, y es una verdad que no se dice y nadie la va a decir en un trabajo tampoco, por supuesto, porque queda mal. Eso nada más. Gracias, Alberto. Creo que sí, que es una realidad también que, a quien no puede facturar, y voy a hacer una reflexión, a narrar, digamos, lo que me contó un cirujano belga, que no está en el sistema. En Bélgica están los académicos y los que trabajan en los hospitales, pero que no son académicos, que trabajan por facturación, por prestación. Bueno, él no hacía exploración de vía biliar, ni colangio, ni exploración, porque no se la pagaban. Entonces no iba a perder tiempo. Y yo creo que mucho de esto es por eso. Yo tengo la suerte de tener una institución detrás que me respalda, digamos, cuando le hago el planteo al prepago o a la obra social de que me tiene que pagar la prestación, y entonces he conseguido que la mayor parte de las obras sociales y prepagos aquí en Mar del Plata nos paguen lo que facturamos por exploración de vía biliar, que obviamente tiene sus costos, porque tiene equipos, tiene canastillas, tiene pinzas, tiene trabajo y tiempo. Pero estoy de acuerdo que mucho es el tema del tiempo. A veces antes, yo me acuerdo, se anotaban 4 cirugías y uno quería estar libre a las 2 de la tarde. Claro, si encuentra algo, se le complicaron los tiempos, es cierto. Una cosa para Tito y Miguel. A ver, delincuente hay todo en todos lados y personas así no prístinas hay en todos lados. Pero acá estamos hablando de otro tema, el tema de si tiene indicación médica o no tiene indicación médica, y yo creo que es claro, desde mi punto de vista, que no la tiene. Sí, también yo lo acepto que si uno se siente cómodo haciendo una técnica quirúrgica, que la haga. Es como decir, no, vamos a imponer que van a hacer la técnica americana o van a hacer la técnica francesa. No, hacela que te sentís más cómodo. Te sentís más cómodo haciendo colangio, hacela. Pero claramente no hay nada contundente en la bibliografía para hacerla. Y si no la haces, no es que estás condenado al fuego de los infiernos académicos. Entonces, y después cada uno haga la técnica. Si lo hace bien, que lo haga, la técnica que haga. Pero que sepan, sobre todo los jóvenes, que no tienen obligación. Y la otra cosa es que varios preguntaban en el chat acerca de, bueno, pero si somos residentes, estamos en formación. No, por favor, no se puede aprender hoy con pacientes
técnicas que no harían falta, pero así ya se van haciendo la mano para otra cosa. Por favor, esto no. Hoy se puede aprender en simuladores, que no hace falta tener simuladores de $100.000. Se pueden tener cajas y cosas inteligentes para hacer, para aprender canulaciones, etcétera, mecánicas que se pueden hacer con 20 pesos. Está el doctor Boretti por ahí. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Bueno, Miguel, Mariano, Quique, siempre escucharlo es siempre tiempo ganado. Me encantaron las dos presentaciones. En un momento creo haber visto más de 200 y pico de personas en el chat, lo que muestra que la cirugía de todos los días es muy convocante y la gran mayoría de todos nosotros estamos en el interior, realmente es la cirugía de todos los días. Por eso es sumamente importante escucharlos. Ustedes son formadores de opinión y ahí va mi agradecimiento. Solamente dos cosas, y agradezco a Miguel que lo haya dicho. Miguel comentó algo sobre el grupo etario que él maneja en patología vesicular. La realidad nuestra es totalmente opuesta, el promedio es 43 años, entonces el relacionado a la litiasis esclerosiana siempre es mucho menor. Por lo tanto, uno a veces cambia de conducta, y en mi caso particular lo hago no en forma sistemática, de rutina. Respecto a la visión crítica de seguridad, y eso por ahí Miguel lo sabe muy bien, yo hago una modificación a la visión crítica descrita en su momento por esta, que es siempre disecar a la izquierda de la imagen de la arteria y el ganglio. Nunca involucrar o que me quede la arteria y el ganglio dentro para verlo perfectamente bien. Siempre la disección es interna en la cara izquierda de la arteria y el ganglio. Eso solamente como un aporte. Y volviendo, que me gustó mucho el término peluda que dio Mariano en la charla, cuando una vesícula se pone peluda, yo quiero agradecerle a Miguel Stati haber visto cientos de colangiografías, no por el hecho de la cuestión técnica de canular el cístico, sino por interpretar la imagen. Y cuando se pone peluda es más que importante. Muchas gracias. Eso es cierto, muy cierto. Está el Muchas doctor, gracias, Juan. Miguel, está el doctor Ricardo Odi, que Sí. el CEMIC. Ricardo, ¿puedes abrir tu micrófono? Oh, no sé, se ve que no puede abrirlo. Bueno. Muy bien. Le agradezco al doctor Boretti, que fue el que hizo la revisión de los 1000 casos de litiasis coledociana, es decir, de colangiografía en litiasis vesicular, y ahí evaluamos por grupo etario la frecuencia de litiasis coledociana. Ahí vimos que los menores de 60 años eran un grupo aparte, los menores de 30, si mal no me acuerdo, son otro grupo aparte, que hay que tener en cuenta, porque también tienen más frecuencia de litiasis coledociana, y los mayores de 60 años empieza a duplicar por décadas la prevalencia de litiasis coledociana. Ese es un trabajo que realizó el doctor Boretti. Y bueno, no me queda más, Mariano, que agradecerte la idea, que agradecerte que propusieras este tema, que por lo visto es bastante convocante, digamos, y nos hemos entretenido los dos un rato. Un abrazo grande y muchas gracias a todos. Un saludo grande, Priscila, que te estoy viendo ahí en la pantalla, y que sigas muy bien en Chile. Hasta muy pronto. Juan, un abrazo grande.